Uno de los mejores ensayos sobre los celos jamás escritos, Amadeus es la historia del compositor italiano del siglo XVIII, Antonio Salieri, y su amargura por ser eclipsado por un compositor más joven con los modales y la gracia de un niño de 9 años. El compositor más joven es, por supuesto, Wolfgang Amadeus Mozart. Y tan pronto como entra en el mundo de Salieri, Salieri es consumido por los celos de su genio musical. Sin embargo, Salieri tiene una rivalidad más apremiante con Dios. Convencido de que Dios se está burlando de él a través de Mozart, Salieri promete destruir al famoso compositor en un traicionero intento de mostrarle al Todopoderoso quién manda. Sin duda, el personaje más complejo de Amadeus es Antonio Salieri. Aunque solo es un compositor mediocre por derecho propio, tiene el talento suficiente para reconocer el verdadero genio cuando lo descubre y lo encuentra en Mozart. Para agregar sal a la herida, Salieri ha llevado lo que la mayoría consideraría una vida piadosa, evitando a las mujeres, rehuyendo la bebida y dedicándose al servicio del hombre y de Dios, mientras que la existencia de Mozart ha sido de excesos y libertinaje. A pesar de eso, es la música de Mozart la que revela a Dios, no la de Salieri, y él lo sabe. Esto lo tortura y su envidia lo lleva a buscar la caída de Mozart. Con ese fin, juega con la mente de Mozart, llegando incluso a engañar al compositor moribundo para que escriba su propia misa de Requiem, que Salieri planea robar y reclamar como propia. Las personas felices se complacen con la felicidad de los demás. Los miserables están envenenados por la envidia. No es suficiente que tengan éxito. Los otros deben fallar también. Amadeus no se trata de la genialidad de Mozart, sino de la envidia de su rival Salieri, cuya maldición fue tener el talento de un compositor de tercera, pero el oído de un melómano de primera, para que supiera lo malo que él mismo era y lo bueno que era Mozart. Eso es lo que hace que esta película sea fantástica. Algunas personas podrían identificarse con el sentir de Antonio Salieri, Joe. Ha trabajado duro para lograr algo, obtuvo una buena educación y logró convertirse en compositor de la corte del emperador siendo un ciudadano extranjero. Su música es razonablemente popular y, sin embargo, no es nada en comparación con la de Mozart. Todo es fácil para Mozart, es un talento innato que básicamente le permite eructar música que es infinitamente más compleja y atractiva que cualquier cosa que Salieri pudiera producir. Amadeus cae en ese género de película en que el protagonista esencialmente se duplica como antagonista. Salieri es el principal punto de contacto de la audiencia y, de hecho, Joe, la historia es contada en flashback por el mismo Salieri. Así como él está en conflicto por su genuino asombro por el talento innato de Mozart y su absoluto disgusto por sus bufonadas, nosotros también estamos en conflicto en nuestra percepción de Salieri. Por un lado, suscita gran simpatía por su anhelo desesperado e insatisfecho de crear composiciones memorables. Sin embargo, su diabólico complot para derribar a Mozart a cada momento pone a prueba los límites de nuestra empatía. El resultado es una representación absolutamente deliciosa de los celos y la envidia en su forma más primaria, sentimientos y emociones con los que estoy seguro de que todos podemos relacionarnos e identificarnos, sin importar qué tan reacios estemos a admitirlo. Entonces, Joe, como sucede a menudo con tantas visualizaciones de este film, se lo he mostrado a muchas personas que lo veían por primera vez y a todas las personas les encantó. Algo que me llamó la atención fue que, aunque Mozart es el héroe de la película y una figura trágica, varias de estas personas a quienes le mostré la película se identificaron más con Salieri, imagínate, incluso viéndolo como una figura aún más trágica que Mozart. Entonces, te pregunto, ¿consideras que el personaje de Salieri, interpretado por Abraham, es uno con el que te puedes identificar? Y dos, ¿por qué crees que tantas personas ven un reflejo de sí mismas en este personaje y no en el de Mozart? Finalmente, ¿podrías dar ejemplos de otros personajes que, aunque parecieran ser los villanos de la película haciéndole daño al héroe, logran que la gente simpatice con ellos? Bueno, yo pienso y estoy de acuerdo con que si tuvieras que escoger cuál es más identificable, digamos, por la mayoría de la población del mundo, pienso que me iría con Salieri, porque pienso que la mayoría de la población del mundo simplemente no es Wolfgang Amadeus Mozart. O sea, la mayoría de la gente del mundo no tiene ese talento, ni, o sea, se podrá identificar con sus parrandas y eso, pero al final el talento, al final la gente, digamos, la mayoría de la gente es más del tipo de Salieri. O sea, gente promedio de repente que son buenos, o sea, porque Salieri para ser, ¿no?, compositor de la corte, tampoco es que iba a ser, un tocador, digamos, de latas. O sea, el Un tipo pintado en la tenía, pared. claro, no era un pintado a la pared, el tipo sabía, era bueno, pero no era un prodigio, no era un genio. O sea, es
como decir con quién te identificarías más, si con alguien no, digamos, una persona normal o con, no sé, con Elon Musk. O sea, pocas cosas te pueden identificar, porque son personas excepcionales Sí. que las hay pocas. Entonces, por ahí de repente, si están solos de repente en una película, tú te pudieras identificar con ellos, pero al estar con alguien que le hace el contrapeso, digamos, siendo una persona más común, pienso que eso hace que más personas se identifiquen con ese que con Mozart, aunque Mozart es sumamente agradable y te caiga bien. Eh, esa es mi opinión, porque no, por qué gente se identifica tanto con Salieri. O sea, ejemplos de otros personajes que pudieran parecer o son villanos de una película, pero simpatizas con ellos. Este primero que voy a decir, no se sabe que es villano hasta que se sabe, pero yo pienso que es igual. Y es Tyler Durden en el Club de la Pelea. O sea, es alguien que te cae bien, que es un tipo, ¿no? Cool, toda esta cosa. E incluso ya hasta cuando sabes que, pues, que es como un, ¿no? como un personaje imaginario Sí. de Edward Norton, pues te sigue cayendo bien. No es alguien que tú le creas no, repulsión ni nada, ¿no? O sea, es un personaje que te sigue cayendo bien. Y otro, creo que este es un poster boy de este tema, y es el Joker de The Dark Knight. O sea, ese creo que Tremendo. es ese es el mejor ejemplo, porque este sí es alguien que es malo. O Sí. sea, que es malo, que es un criminal y, y está buscando acabar con el personaje principal de la película, y tú simplemente por la personalidad, por lo bien actuado del personaje, por lo bien escrito también que está, tú te cae bien, o sea, ¿no? O sea, es un personaje que pega mucho y mucha gente, no sé si se identifiquen con él, pero que son personajes que agradan a la gente por cómo son. Ok. Bueno, yo tengo uno en particular, o sea, hay varios, ¿no? Obviamente, sí, pero creo que hemos mencionado, digamos, el tema, es más, en un episodio hicimos un ranking de antihéroes, ¿cierto? Pero Ujú. no me acuerdo, pero hay uno que lo quiero mencionar en especial porque lo mencioné hace un rato y el actor actúa en esta película y es Mr. Ed Rooney, ¿cierto? El director, digamos, de Ferris Bueller, porque también en un episodio anterior mencioné que mientras más veo Ferris Bueller, peor me cae, ¿sí? Entonces, o sea, es pesado Oh, no, ¿cómo va? el personaje. Entonces, uno, o sea, conforme más lo vas viendo, entonces tú quieres que Mr. Rooney que lo agarre, ¿sí? Entonces, como que es como que quedas del lado de la hermana de Ferris, ¿sí? Que quieres que lo agarren, porque tú dices que pesado este tipo, ¿no? Pero en serio, te estoy diciendo totalmente sincero, yo totalmente Wow. sincero y es muy gracioso. Pero volviendo al tema, digamos, o sea, pues no, de Amadeus, es que Salieri tiene el tormento de ser el único que puede reconocer el genio de Mozart. Incluso el mismo Mozart parece no darse cuenta completamente porque siempre está buscando como la aprobación de Salieri. Entonces, para Salieri, Amadeus es una historia de degradación moral y de exaltación. En sus esfuerzos por bloquear y obstruir a Mozart, cae por un precipicio moral, pero su júbilo y su única gracia salvadora es que nunca puede mentir sobre lo más importante, que es la música, ni a Mozart ni a sí mismo. Entonces, pocos pueden relacionarse verdaderamente, como tú mencionaste, yo, con ser un genio como lo fue Mozart, pero muchos pueden relacionarse con el envidioso Salieri, que solo puede quedarse de brazos cruzados y rechinar los dientes mientras Mozart escribe obras maestras con tanta facilidad que es como si estuviera tomando dictados de Dios, como dicen en la película. Puedo decir que el nombre, digamos, de Mozart y casi todo el mundo sabe quién es o a quién me refiero si menciono Mozart. Antonio Salieri fue un compositor real que disfrutó de un éxito considerable, pero ahora es una figura oscura en la historia de la música clásica. Fue famoso durante un tiempo. Salieri se describe a sí mismo como el compositor más famoso de Europa en algún momento durante la película, pero sabe que sus obras nunca resistirían el paso del tiempo como las de Mozart. Al final, él estaba en lo correcto. No lo hicieron y tuvo que vivir el resto de sus días con eso. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego.